Génesis 3:3 a 5. El bien. Introducción al relato del jardín del Edén y la prohibición divina. El pasaje bíblico de Génesis 3:3 a 5 nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del bien y del mal, y a explorar las implicaciones de este relato en nuestra vida y fe, según lo explica Juan Cisneros. El relato del jardín del Edén, que se desarrolla en los capítulos 1 a 2 de Génesis, describe la creación del universo y la humanidad, y cómo Adán y Eva viven en un estado de inocencia y pureza, sin conocimiento del bien y del mal, en un paraíso de abundancia y armonía. Dios crea el Edén como un jardín de delicias, un regalo para la humanidad, y establece una prohibición divina en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la posibilidad de adquirir un conocimiento prohibido y establece un límite a la libertad humana. La prohibición divina se establece en Génesis 3:3, donde Dios dice: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, lo que implica una prueba de obediencia y confianza, y busca fomentar la obediencia y la confianza en Dios, y no es arbitraria, sino que tiene un propósito claro. La tentación de la serpiente y la promesa engañosa. La serpiente, un personaje astuto y engañoso, entra en escena y sembra la duda y la desconfianza en el corazón de Eva, contradiciendo directamente el mandato divino y negando la consecuencia de la muerte, y ofreciéndole la posibilidad de ser como Dios, según se describe en Génesis 3, 4-5. La serpiente dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, lo que representa una promesa engañosa y una tentación para Adán y Eva, y pone a prueba su fidelidad y obediencia a Dios. En resumen, el pasaje de Génesis 3:5 nos presenta una reflexión profunda sobre la naturaleza del bien y del mal, y nos invita a considerar las implicaciones de la desobediencia y la confianza en Dios, y a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en nuestra relación con Dios. El conocimiento del bien y del mal y la búsqueda de la autonomía. La promesa de un conocimiento y poder ilimitados es atractiva, y la serpiente afirma que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal abrirá los ojos de Adán y Eva, dándoles el conocimiento del bien y del mal, lo que implica discernimiento y responsabilidad. La capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto es fundamental, y la conciencia de las consecuencias de las acciones es esencial para tomar decisiones informadas, y la promesa de ser como Dios puede interpretarse de diversas maneras, incluyendo adquirir atributos divinos como el conocimiento, la libertad y el poder. La autonomía y la soberanía son conceptos relacionados con la capacidad de tomar decisiones independientes y controlar el propio destino, pero la búsqueda de la autonomía puede ser vista como una forma de rebeldía contra Dios, y la libertad implica la capacidad de elegir el propio camino, lo que puede llevar a desafiar la autoridad divina. La naturaleza del bien y del mal y la responsabilidad humana. El bien y el mal son conceptos complejos y relativos que varían según la cultura, la religión y la filosofía, y el bien se asocia con la justicia, la bondad y el amor, mientras que el mal se asocia con la injusticia, la maldad y el odio, y conocer el bien y el mal implica la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y asumir la responsabilidad de elegir el camino correcto. El conocimiento en sí mismo no es malo, pero su uso indebido puede llevar a la destrucción, y el conocimiento debe ir acompañado de sabiduría y discernimiento para ser utilizado de manera correcta, y la libre elección es un dilema humano que implica la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y asumir la responsabilidad de las consecuencias de esas elecciones. Las consecuencias de la desobediencia y la teología del pecado original. La desobediencia a Dios tiene consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de la inocencia, el sufrimiento y la muerte, y la expulsión del Edén marca la caída de la humanidad, lo que lleva a la pérdida de la armonía original y la introducción del sufrimiento en el mundo. Y la teología del pecado original sostiene que la desobediencia de Adán y Eva ha afectado a toda la humanidad, y que la humanidad nace con una predisposición al pecado. El libre albedrío, el determinismo y las teorías éticas. El texto Génesis 3:3-5 El bien y el mal, una reflexión profunda, explora la naturaleza del bien y del mal, y cómo estos conceptos se relacionan con la condición humana, comenzando con la idea de que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que se transmite de generación en generación. La reflexión sobre el libre albedrío y el determinismo es un tema clave,
planteando la pregunta de si somos realmente libres para elegir o si estamos determinados por fuerzas externas, y cómo esto se relaciona con la predestinación y la libertad para tomar decisiones independientes. La filosofía ha propuesto diversas teorías éticas y morales para entender el bien y el mal, incluyendo el objetivismo y el relativismo, lo que lleva al debate sobre si existen conceptos absolutos de bien y mal o si son relativos al contexto cultural y personal. El bien y el mal en la vida cotidiana y la lucha interna. En la vida cotidiana, el bien y el mal se manifiestan en nuestras decisiones diarias, y la ética y la moral nos proporcionan herramientas para tomar decisiones informadas y responsables, basadas en valores, principios y la consideración de las consecuencias de nuestras acciones. La lucha interna entre el bien y el mal es una experiencia universal, y el relato del Génesis nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar el bien, resistir el mal, y asumir la responsabilidad de nuestras acciones, con la posibilidad de redimirnos a través de la gracia divina. Paralelos con otras narrativas y la búsqueda del conocimiento. El texto también explora paralelos con otras narrativas de creación y tentación, destacando la búsqueda universal del conocimiento y la importancia de la confianza en Dios, lo que tiene profundas implicaciones para la fe y nuestra relación con la divinidad. La búsqueda del conocimiento es una característica fundamental de la humanidad, y a través de esta búsqueda, podemos comprender mejor el mundo y nuestro lugar en él, lo que nos lleva a considerar la importancia de la curiosidad, la exploración y la acción responsable en nuestra vida. La reflexión personal, la responsabilidad individual y la confianza en Dios. Finalmente, el relato del Génesis nos recuerda la importancia de la reflexión personal y la responsabilidad individual, y cómo estas reflexiones pueden influir en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, destacando la necesidad de asumir nuestras decisiones y acciones con conciencia y con la guía de la ética y la moral. Debemos confiar en la sabiduría de Dios y seguir sus mandatos, lo que implica tener fe y esperanza en su plan para nuestras vidas. El perdón, la redención y la reconciliación con Dios. A pesar de la desobediencia, Dios ofrece el perdón y la redención a través de la fe, lo que nos permite encontrar la reconciliación con Él y restaurar nuestra relación con Él, lo que se logra a través de la gracia, el perdón y la redención. La naturaleza humana y la importancia de elegir el bien. El relato de Génesis 3:5 nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de elegir el bien, lo que requiere reflexión, discernimiento y acción para tomar decisiones informadas y responsables. El conocimiento del bien y del mal es un regalo que nos permite tomar decisiones informadas, pero también es una carga que nos exige responsabilidad y discernimiento, lo que nos lleva a considerar que es tanto un regalo como una carga. En un mundo lleno de ambigüedad moral, es necesario buscar la guía de Dios y aprender de la experiencia para desarrollar discernimiento y sabiduría, lo que nos permitirá tomar decisiones correctas y vivir de acuerdo con los manda. Destellos. Disfruta la vida. Mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante hierba. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida. @la vida 2025. Génesis 3:3-5. El bien. Introducción al relato del jardín del Edén y la prohibición divina. El pasaje bíblico de Génesis 3:3-5 nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del bien y del mal, y a explorar las implicaciones de este relato en nuestra vida y fe, según lo explica Juan Cisneros. El relato del jardín del Edén, que se desarrolla en los capítulos 1-2 de Génesis, describe la creación del universo y la humanidad, y cómo Adán y Eva viven en un estado de inocencia y pureza, sin conocimiento del bien y del mal, en un paraíso de abundancia y armonía. Dios crea el Edén como un jardín de delicias, un regalo para la humanidad, y establece una prohibición divina en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la posibilidad de adquirir un conocimiento prohibido y establece un límite a la libertad humana. La prohibición divina se establece en Génesis 3:3, donde Dios dice: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, lo que implica una prueba de obediencia y confianza, y busca fomentar la obediencia y la confianza en Dios, y no es arbitraria, sino que tiene un propósito claro. La tentación de la serpiente y la promesa engañosa. La serpiente, un personaje astuto y engañoso,
Entra en escena y sembra la duda y la desconfianza en el corazón de Eva, contradiciendo directamente el mandato divino y negando la consecuencia de la muerte, y ofreciéndole la posibilidad de ser como Dios, según se describe en Génesis 3, 4-5. La serpiente dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, lo que representa una promesa engañosa y una tentación para Adán y Eva, y pone a prueba su fidelidad y obediencia a Dios. En resumen, el pasaje de Génesis 3-5 nos presenta una reflexión profunda sobre la naturaleza del bien y del mal, y nos invita a considerar las implicaciones de la desobediencia y la confianza en Dios, y a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en nuestra relación con Dios. El conocimiento del bien y del mal y la búsqueda de la autonomía. La promesa de un conocimiento y poder ilimitados es atractiva, y la serpiente afirma que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal abrirá los ojos de Adán y Eva, dándoles el conocimiento del bien y del mal, lo que implica discernimiento y responsabilidad. La capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto es fundamental, y la conciencia de las consecuencias de las acciones es esencial para tomar decisiones informadas, y la promesa de ser como Dios puede interpretarse de diversas maneras, incluyendo adquirir atributos divinos como el conocimiento, la libertad y el poder. La autonomía y la soberanía son conceptos relacionados con la capacidad de tomar decisiones independientes y controlar el propio destino, pero la búsqueda de la autonomía puede ser vista como una forma de rebeldía contra Dios, y la libertad implica la capacidad de elegir el propio camino, lo que puede llevar a desafiar la autoridad divina. La naturaleza del bien y del mal y la responsabilidad humana. El bien y el mal son conceptos complejos y relativos que varían según la cultura, la religión y la filosofía, y el bien se asocia con la justicia, la bondad y el amor, mientras que el mal se asocia con la injusticia, la maldad y el odio, y conocer el bien y el mal implica la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y asumir la responsabilidad de elegir el camino correcto. El conocimiento en sí mismo no es malo, pero su uso indebido puede llevar a la destrucción, y el conocimiento debe ir acompañado de sabiduría y discernimiento para ser utilizado de manera correcta, y la libre elección es un dilema humano que implica la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y asumir la responsabilidad de las consecuencias de esas elecciones. Las consecuencias de la desobediencia y la teología del pecado original. La desobediencia a Dios tiene consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de la inocencia, el sufrimiento y la muerte, y la expulsión del Edén marca la caída de la humanidad, lo que lleva a la pérdida de la armonía original y la introducción del sufrimiento en el mundo. Y la teología del pecado original sostiene que la desobediencia de Adán y Eva ha afectado a toda la humanidad, y que la humanidad nace con una predisposición al pecado. El libre albedrío, el determinismo y las teorías éticas. El texto Génesis 3-3-5 El bien y el mal, una reflexión profunda, explora la naturaleza del bien y del mal, y cómo estos conceptos se relacionan con la condición humana, comenzando con la idea de que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que se transmite de generación en generación. La reflexión sobre el libre albedrío y el determinismo es un tema clave, planteando la pregunta de si somos realmente libres para elegir o si estamos determinados por fuerzas externas, y cómo esto se relaciona con la predestinación y la libertad para tomar decisiones independientes. La filosofía ha propuesto diversas teorías éticas y morales para entender el bien y el mal, incluyendo el objetivismo y el relativismo, lo que lleva al debate sobre si existen conceptos absolutos de bien y mal o si son relativos al contexto cultural y personal. El bien y el mal en la vida cotidiana y la lucha interna. En la vida cotidiana, el bien y el mal se manifiestan en nuestras decisiones diarias, y la ética y la moral nos proporcionan herramientas para tomar decisiones informadas y responsables, basadas en valores, principios y la consideración de las consecuencias de nuestras acciones. La lucha interna entre el bien y el mal es una experiencia universal, y el relato del Génesis nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar el bien, resistir el mal, y asumir la responsabilidad de nuestras acciones, con la posibilidad de redimirnos a través de la gracia divina. Paralelos con otras narrativas y la búsqueda del conocimiento. El texto también explora paralelos con otras narrativas de creación y tentación, destacando la búsqueda universal del conocimiento y la importancia de la confianza en Dios,
lo que tiene profundas implicaciones para la fe y nuestra relación con la divinidad. La búsqueda del conocimiento es una característica fundamental de la humanidad, y a través de esta búsqueda, podemos comprender mejor el mundo y nuestro lugar en él, lo que nos lleva a considerar la importancia de la curiosidad, la exploración y la acción responsable en nuestra vida. La reflexión personal, la responsabilidad individual y la confianza en Dios. Finalmente, el relato del Génesis nos recuerda la importancia de la reflexión personal y la responsabilidad individual, y cómo estas reflexiones pueden influir en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, destacando la necesidad de asumir nuestras decisiones y acciones con conciencia y con la guía de la ética y la moral. Debemos confiar en la sabiduría de Dios y seguir sus mandatos, lo que implica tener fe y esperanza en su plan para nuestras vidas. El perdón, la redención y la reconciliación con Dios. A pesar de la desobediencia, Dios ofrece el perdón y la redención a través de la fe, lo que nos permite encontrar la reconciliación con Él y restaurar nuestra relación con Él, lo que se logra a través de la gracia, el perdón y la redención. La naturaleza humana y la importancia de elegir el bien. El relato de Génesis 3:5 nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de elegir el bien, lo que requiere reflexión, discernimiento y acción para tomar decisiones informadas y responsables. El conocimiento del bien y del mal es un regalo que nos permite tomar decisiones informadas, pero también es una carga que nos exige responsabilidad y discernimiento, lo que nos lleva a considerar que es tanto un regalo como una carga. En un mundo lleno de ambigüedad moral, es necesario buscar la guía de Dios y aprender de la experiencia para desarrollar discernimiento y sabiduría, lo que nos permitirá tomar decisiones correctas y vivir de acuerdo con los manda. Destellos. Disfruta la vida. Mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante hierba. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025